La diferencia general entre estos dos sería que el microprocesador tiene un conjunto de memorias y buses dentro de él, mientras que el microprocesador solo se encarga de manejar datos. Es decir, nuestro microcontrolador va a tener todos sus dentro, que son los que serían memorias, tarjetas, buses de entrada, buses de salida, algunos módulos para tareas específicas que vamos a ir viendo después, mientras que el microprocesador solo se encarga de hacer cálculos matemáticos. Entonces, esta sería la principal diferencia y la tomamos porque muchos, a veces hay una confusión entre estos dos. Okay. Como les platicaba, los microcontroladores van a tener un conjunto de componentes dentro de él, en donde tendríamos una unidad de procesamiento que sería el procesador, un CPU. También vamos a tener memoria RAM, un conjunto de memoria ROM, buses de entrada y salida, módulos periféricos que nos ayudan a comunicarnos con los sensores, pueden ser temporizadores, compuertas, convertidores analógico digital o convertidores digital analógico, o diferentes herramientas que nos van a ayudar a comunicarnos con el mundo exterior. Entonces, para que un microcontrolador funcione, tiene que tener todas estas herramientas dentro de él. Dependiendo de la forma en la que estén colocadas estos componentes, vamos a tener diferentes arquitecturas de microcontroladores. Entonces, dentro de las más usadas o las más tradicionales están dos. La primera es la de John von Neumann, en donde tenemos que la unidad de procesamiento está conectada a una memoria y la memoria tiene dentro las instrucciones y los datos. ¿A qué me refiero con instrucciones y datos? Las instrucciones van a ser podríamos decirlo si lo comparamos con un lenguaje de programación, que serían las palabras reservadas. Entonces, todas estas instrucciones que tienen ya guardadas como funciones dentro del microprocesador van a estar dentro de la memoria, junto con los datos, que los datos van a ser todas estas lecturas que hagamos y se van a ir guardando dentro de la misma memoria. Esta sería una arquitectura John von Neumann y tiene dos desventajas. La primera desventaja sería que, como todo está dentro de la misma memoria, vamos a limitar la longitud de las instrucciones. Entonces, todas las instrucciones van a estar limitadas de acuerdo con la cantidad de datos que queramos guardar. Entonces, como estamos compartiendo la memoria, tenemos que limitarnos ya sea en los datos que queremos leer o en las instrucciones que queremos guardar. La siguiente desventaja es la velocidad de operación. Debido a que están compartiendo una memoria y solo hay un bus de entrada, entonces vamos a tener que compartir. Entonces no podemos hacer una lectura de instrucción y una lectura de datos al mismo tiempo, sino tendremos que esperar a que termine una y después hacer la otra. Entonces esto hace que esta arquitectura sea un poco lenta. ¿Alguna duda con esta arquitectura? No, profe. Debido a estas desventajas de la arquitectura Neumann, surge la arquitectura Harvard. La arquitectura Harvard lo que nos dice es que vamos a tener dos tipos de memoria, bueno, dos unidades de memoria. Una unidad de memoria específicamente para instrucciones y otra unidad de memoria específica para datos. Entonces lo que nos va a decir es que vamos a tener una unidad donde podemos guardar todo lo que son instrucciones y otra donde vamos a poder leer todo lo que son datos de entrada. Esto ayuda a que podamos leer las dos memorias en paralelo. Además de que ahora la limitación va a estar solo limitada por la cantidad de memoria que tengamos en cada uno de los lotes. Entonces, podemos utilizar toda la memoria de instrucciones para instrucciones y toda la memoria de datos para datos. Y como no tienen relación, pues no se estorban una con otra.
Bueno, aquí repite lo mismo de las ventajas de esta arquitectura, que es el tamaño de las instrucciones no está relacionado con el tamaño de datos y por lo tanto puede ser optimizado para que cualquier instrucción ocupe una sola posición de la memoria del programa, logrando así una mayor velocidad y menor longitud del programa. Dos, el tiempo de acceso a las instrucciones puede superponerse con el de los datos, logrando una mayor velocidad de operación. Lo que les comentaba de que se pueden leer en paralelo y, y lograr una mejor lectura. Ok, asimismo, dentro de esta arquitectura que es ya sea Harvard o Newman, vamos a tener otros dos tipos de arquitectura que se llaman CIS y RISC. Bueno, empezamos con la CIS. Eh, Cuando se empiezan a hacer todas las computadoras, estos programas se hacían en tarjetas perforadas. Entonces, lo que se buscaba es que el programador no tuviera que hacer rutinas tan largas y ya tuviéramos como sus rutinas guardadas. Entonces se hace este tipo de guardados que se llama SIDS, que quiere decir instrucciones complejas, set de instrucciones complejas. Lo que hace es guardar muchas instrucciones muy largas, bueno, que sean largas, para que el programador pueda nada más llamarlas y hacer operaciones rápidamente. Que sería lo que hacemos normalmente con algún programa de computación. Hacemos como nuestro programa principal, tenemos una función, esta función llama a una función más compleja. Entonces, eh, vamos a tener un uso de memoria donde tengamos un set de instrucciones muy amplio, porque cada instrucción es muy limitada. Bueno, no es limitada, es muy puntual. Entonces, cada instrucción va a ser puntual y va a ser larga, porque depende de la aplicación que queramos, va a ser su longitud. Esto funciona bien para la programación, hace la programación más sencilla porque además llamas la función. Sin embargo, ocupa mucho espacio de memoria. Actualmente se sigue utilizando algunos microcontroladores, por ejemplo, Motorola, SIG y algunos de Intel, AMD, que son estos microprocesadores donde no tenemos un límite de memoria. Bueno, los límites de memoria son muy altos, entonces podemos tener este conjunto de instrucciones muy largas. Sin embargo, en microcontroladores pequeños donde la memoria es limitada, la mayoría de la memoria se va a ir en usar estas instrucciones. Por lo tanto, se proponen de arquitectura RISC, en lo que bueno, que significa set de instrucciones de computadora reducido, en donde lo que hace es generar solo instrucciones pequeñas y que sean muy genéricas. Entonces, partiendo de estas instrucciones podemos generar gran cantidad de programas, pero con más código. Entonces, utiliza funciones básicas como son suma, resta, eh, compuertas OR, compuertas AND, negadas. Perdón. Entonces, utiliza instrucciones muy básicas, pero a partir de estas podemos generar programas más complejos. Esto hace más difícil la programación, pero hace más eficiente el uso de memoria, debido a que ya no tenemos que utilizar memoria para funciones que no vamos a ocupar, sino tenemos solo funciones básicas que serían las que ocupamos eh, con mayor frecuencia y nos ayuda a ahorrar memoria. ¿Alguna duda con los que son de arquitectura? No, profe. Ah, pregunta, bueno, Aquí no. Ah, buena pregunta y es algo complejo.
Es que Arduino como tal es un proyecto, no es un microcontrolador, eh, que nos ayuda a que no tengamos que preocuparnos por estos tipos de arquitecturas, problemas de memoria. Hace muchos años, bueno, no tantos, yo tengo como todavía unos 10, yo todavía en la universidad, probamos en algo que se llama ensamblador, donde teníamos un número de instrucciones y si queríamos hacer alguna operación teníamos que usar solo estas instrucciones, que serían las básicas, que serían una suma, una resta, una multiplicación, no había multiplicación, la multiplicación de estas con sumas, una compuerta AND, compuerta OR, eh, toque de negación y algunos saltos. Voy a ver si encuentro estas funciones, pero eran funciones básicas. Entonces, básicamente tenías eso, si querías hacer alguna rutina, tenías que usar estas funciones y había un manual que sea el datasheet del microcontrolador donde venían algunas funciones básicas. Cómo hacer una división, cómo hacer una multiplicación, cómo hacer una suma. Entonces, todo esto se programaba directamente sobre el microcontrolador. Por eso teníamos un set limitado de rutinas, que es la arquitectura RISC. Eh, Después surgió algunas nuevas ideas de desarrollo, que creo que fue Microchip de los primeros que usaron un lenguaje C. Entonces, aquí lo que hacíamos, bueno, lo que se hacía en ese tiempo, era todo programarlo en C, y después había un traductor que traducía todas estas instrucciones de C a un lenguaje ensamblador. Esto nos ayudaba a quitar, eh, a tener que hacer nosotros todo a mano porque ya tenía algunas rutinas predefinidas, como son rutinas básicas de división, multiplicación, un ciclo for, estos tipos de operaciones ya muy a nivel de C. Entonces, básicamente ahí ya nos olvidamos de estas rutinas básicas y podemos utilizar funciones, que para nosotros es transparente porque ahora todas estas funciones que tenemos en librerías se quedan en la computadora y solo se traduce al lenguaje ensamblador. Entonces, Arduino básicamente es lo mismo. Arduino surge como un proyecto para hacer primero hardware, en donde en vez de tener tu microcontrolador, tenías una tabletita donde ya venía puesto un microcontrolador fijo y, y podías conectarlo directamente a la computadora. Antes tenías que hacer tu circuito y conectar un programador, que era una tarjetita que se colocaba, bueno, había diferentes tipos, pero había déjame ver si encuentro un programador de PEX. Creo que te voy a usar. Eran estas, bueno, son estas tarjetas, se coloca el microcontrolador y te carga el programa. Entonces lo que hace Arduino es llegar y dar unas tarjetitas, que era un sistema mínimo donde ya tenías todo lo necesario para que tu microcontrolador funcionara y solo se conectaba a la computadora y podrías programarlo desde ahí. Entonces Arduino empieza con esto de hardware libre y estas tarjetitas que podías conectar directamente y no te preocupabas para hacer circuitos en tu protocolo. Después surge otro nivel donde hace una IDE que servía para desarrollo con las mismas funciones estas donde podías programar en C y pasas a tu código de C, lo transforma a ensamblador y lo mete en tu microcontrolador. Entonces, en realidad Arduino no es como tal un microcontrolador, sino es el proyecto en general. Por lo tanto, no tiene una arquitectura definida. Va a depender de la familia de Arduino que tú elijas, ya que cada Arduino está ligado a un microprocesador. Yo creo que los más básicos, que es como el Uno o el Micro, usan procesadores AMD, que son de arquitectura RISC, que serían, sería una arquitectura RISC
que sería la arquitectura interna de nuestro microprocesador. Y es la que utilizan más o menos los microcontroladores modernos. Con algunas variantes, cada microcontrolador tiene su forma de aplicar esta arquitectura y tiene sus instrucciones propias. Pero existe una arquitectura RISC y los microcontroladores que usa Arduino son microcontroladores ABR de ARMED. Sí. Sí, serían esos. Aquí también algo que vale la pena comentar, que me sorprendió, es que cuando yo empecé a utilizar microcontroladores, había como una competencia muy fuerte entre ABR y Metrochip. Creo que eran los más utilizados, pero apenas me di cuenta que en el 2017 o 2016, Microchip compró ABR. Entonces ahora son como una sola empresa que tiene una familia de microprocesadores mucho más grande. Entonces creo que ahora son los más usados Microchip y se ha ganado mucho el mercado. Entonces, creo que no sería de... Bueno, estuve revisando y la mayoría de los microcontroladores que usa Arduino son o ABR o Microchip, que son diferentes familias, pero son la misma compañía. Lo de familias vamos a ver un poquito más adelante para que me entiendan de qué les hablo cuando hablo de una familia de microprocesadores. Bueno, sería todo. Ok. Bueno, vamos a seguir con algunas definiciones un poco generales y después vamos a ver cómo se enfocan estos en microcontroladores. Como les digo, los microcontroladores tienen que tener una arquitectura, que es esta parte de cómo ordenas tu memoria y tu unidad de procesamiento. Y el siguiente paso sería saber qué tipos de memoria tiene un microprocesador, un microcontrolador, perdón. Bueno, podemos definir a la memoria como un componente que ordenador que almacena la información que éste posee, es decir, los datos y los programas. Es como un bloc de notas que mantiene información mientras estamos trabajando con ella. La memoria del ordenador está organizada en unidades de bytes, cada uno compuesto por 8 bits. No importa qué tipo de memoria de información estemos almacenando, esta codificará la estructura en particular en bits, que será interpretada por la forma de cualquier tipo de datos. Entonces, creo que esto ya es como algo muy conocido. Una memoria almacena datos que están en bit, que es 1, 0, y eso se une para juntar bytes. Y un byte es como una unidad que podemos ir generando almacenamiento de información. Ok, entonces tenemos esta memoria, vamos a poder dividirla de acuerdo a algunas de sus características. Una de las primeras es cuánto dura la información y vamos a tener 4 posibles. La primera sería que son memorias permanentes, es decir, que la memoria queda fija y no se puede borrar. Son algunos tipos de memoria ROM. Más adelante vamos a ver diferencias entre ROM y RAM. Y un ejemplo de este podría ser estos CDs, los CDs normales, que se utilizaban hace mucho, que solo se guarda y ya no puede ser borrado. También algunas memorias, bueno, ahorita vamos a ver tipos de memorias. O, por ejemplo, muy antiguamente las hojas perforadas, donde ya se hacía la información, se metía la información y no se podía cambiar. Estos serían como memorias permanentes. Después tenemos las memorias volátiles, donde son memorias donde podemos guardar información, pero cuando le quitamos la energía, se borra la información. Entonces la energía solo va a estar mientras tenga una fuente de alimentación que la esté alimentando. Si quitamos esa energía, la información se pierde.
El otro tipo serían las memorias de lectura destructiva, que, bueno, aquí dice que su lectura implica borrar de información, por lo que después de leer de ellas hay que volver a grabarlas. Un ejemplo de este tipo es memorias de ferrita. Bueno, creo que no conozco ningún tipo. Son memorias que una vez que se leyeron, se borran y se tiene que volver a escribir. Entonces solo es como memoria de un solo uso y ya no se puede volver a utilizar. Las memorias con refresco serían las de cuatro tipos y solo se utiliza cuando tienes la información, la tienes que alimentar con una fuente de energía y la tienes que estar refrescando cada cierto tiempo. Si no haces un refresco de esta información, la información se borra. Entonces sería otro tipo de memoria temporal. ¿Alguna duda con este tipo de clasificación de memorias? Otra clasificación que tenemos es el modo de acceso. Vamos a tener dos tipos, que es el acceso aleatorio y el acceso secuencial. En el primero tenemos un acceso aleatorio donde solo le damos el dato y la memoria nos va a asignar un valor eh, aleatorio de acuerdo a lo que tenga información guardada. Vamos a tener ahí diferentes tipos de asignación dependiendo de la memoria, pero en general no es una secuencia, sino le damos un valor y él la guarda de forma aleatoria. La secuencial, en esta manera secuencial lo que tenemos es de que la información que va entrando es la que conforme va entrando la información se va guardando. Es decir, son sistemas de que por su naturaleza de forma de guardar, tenemos que tener un orden para guardarlo. Un ejemplo de esto serían los discos de CD, donde si se dan cuenta para buscar una información o guardar la información, se va guardando primero desde el centro hasta la orilla. Entonces, vamos guardándolas de forma secuencial. No podemos empezar a guardar primero abajo, después pasamos para arriba, después pasamos para el medio, sino tiene que ser una forma, nada. En las de acceso aleatorio, pues serían memorias más tipo eléctricas. Por ejemplo, una memoria, no sé si han usado las memorias EEPROM, donde nosotros le damos, quiero que guardes este dato dentro de esta dirección. Entonces das la memoria, la dirección de memoria y tu unidad y las va guardando. No importa que haya o no haya información atrás o adelante, él puede guardarla donde tú le indiques. ¿Dudas sobre cómo accesar a la información? Clasificación, perdón, de cómo se accesa. No, profe. Después seguiremos con otras, la clasificación que es de lectura y creo que es la clasificación que más se usa. Entonces vamos a tener dos tipos de memoria que son la RAM y la ROM. Vamos a empezar con la ROM, que su acrónimo sería acceso a lectura de memoria, perdón, memoria de solo lectura. Esta memoria lo que nos dice es que solo va a ser útil para escribir. Entonces solo podremos escribir en ella y no se puede borrar. Aquí vamos a hacer la observación de que no se puede borrar. Fue una limitación que salió cuando se empezó con este tipo de memorias. Después vamos a ver otra tecnología que fue cambiando y que nos ayuda a poder hacer diferentes tipos de lectura y, perdón, tipos
diferentes de escritura y borrado, pero se quedó como clasificación y su característica es que es solo de lectura. Y una de sus características principal es que se queda fija. Entonces, una vez escrita, no se borra hasta que, bueno, no se borra, hasta que alguien lo borra, pero no se borra sola. Bueno, aquí se explica un poco mejor lo que les quería decir antes. Vamos a tener diferentes tipos de ROM, en donde tenemos la memoria ROM, que es como la más antigua. Se fabricaba con transistores y no se podía borrar. Una vez que se quedaba fija y no se borraba. Esto se sigue utilizando para algunos juguetes, por ejemplo, estas cosas chinas que son una función. Entonces, dan una memoria que es fija. Entonces, como es una tecnología muy antigua, es una tecnología muy barata, solo se guarda una vez y como no se tiene que volver a utilizar y no se puede, no se tiene que volver a programar, se queda fija. Entonces, esta memoria ROM se escribe y ya no se puede borrar. Después tendríamos la memoria PROM, que sería una memoria de lectura programable y puede grabarse o ok, sería el siguiente paso que se dio, entonces podría grabarse, se podía leer y cuando necesitábamos borrar esta memoria, trae un fusible que lo que hace es cortar la energía. Entonces, podíamos romper ese fusible, se caía toda la energía que estaba guardada y podía volverse a leer, bueno, a escribir, perdón. Entonces, podía ser una nueva tecnología en donde ya no podíamos, ya podíamos borrar y volver a escribir dentro de esta memoria. Después salió esta memoria de borrado, que sería memoria de lectura, memoria solo de lectura de borrado programable. Entonces, en esta parte, recordemos que en la PROM, el borrado se hacía de manera física, electrónica, entonces teníamos que romper un fusible. En esta siguiente tecnología lo que queremos es tener un sistema con luz ultravioleta, en donde solo teníamos que poner el circuito, se le aplicaba luz ultravioleta y se borraba la información dentro de esta memoria. Entonces ya podíamos borrar la información sin tener que destruir o hacer un cambio en el circuito como tal, sino ya era solamente con un medio externo. Y finalmente tenemos la memoria EEPROM, que sería de borrado eléctrico. Entonces sería memoria solo de lectura de borrado eléctrico. En esta lo que se hace es que ya podemos hacer el borrado de la memoria de forma eléctrica. Sí. Entonces podemos enseñar la memoria, poder entrar y borrar la memoria. Estos tipos de memoria, lo más utilizado sería la EEPROM, que sería lo último que ha salido. Y sería lo que utilizamos en los sistemas de sistemas de memorias, de discos duros o algunas tecnologías de SSD. Sería un tipo de memoria muy general. De aquí vamos a tener diferentes tipos de memoria de acuerdo a su clasificación física de cómo es que de forma física hacemos el guardado de los datos. Pero lo vamos a dejar solo en este nivel, en donde tenemos la EEPROM que se puede borrar eléctricamente. Después tenemos la otra que sería la competencia de la ROM, en donde es una memoria de lectura aleatoria. Esta es una memoria que está guardada en un dispositivo electrónico, el cual
necesita cargarse de forma electrónica, se van guardando los datos ahí y cuando se descargan, los datos se van a borrar. Entonces, sería una memoria de tipo volátil y solo se puede utilizar mientras el equipo esté siendo alimentado por una alimentación eléctrica. Bueno, como ejemplo tenemos que la memoria RAM de un sistema operativo, en donde en una computadora la memoria RAM se carga una vez que el sistema operativo empieza a arrancar. Entonces, todo lo que eh, no, toda la información que nos ayuda a manejar el sistema operativo se va cargando en el sistema RAM para poder utilizar en ese momento y sería haciendo copias de lo que está en una memoria ROM y vamos a hacer como una memoria de traslado entre la memoria que estamos utilizando y la memoria que está guardada en la ROM. Vamos a tener dos tipos que se basan principalmente en en los dispositivos que están utilizando para su funcionalidad. Y tenemos la memoria de RAM, que su principal característica es que usa capacitores o condensadores para guardar la información. Entonces lo que hace es que carga la información haciendo una carga o descarga de capacitor y con esto nos da un valor de 0 ohm. Entonces tenemos un conjunto de capacitores donde nos puede dar un conjunto de ceros y unos que serían los datos que tenemos guardados en esta memoria. El otro tipo de memoria es la SRAM, que también es una memoria que necesita electricidad para poder almacenarse y está construida a base de transistores. Entonces aquí lo que hace es tener una configuración de transistores donde pone los transistores en un orden de que se pueden ser activos o no activos. Entonces se polarizan o no se polarizan, lo cual nos da también una salida de 0, 1, pero con la ventaja de que ellos no tienen un tiempo tan largo de carga como son los capacitores. Entonces haces que esta memoria sea mucho más rápida que la de RAM. Al igual que los otros, tenemos diferentes tipos de memorias dependiendo de las arquitecturas en las que pongan estos transistores. Y vamos a tener una mayor o menor velocidad, pero en general su mayor característica es que está hecha de transistores y la de RAM que está hecha de capacitores. Y pues estas serían las características de los tipos de RAM. No sé si tienen dudas con las memorias, creo que es algo que dominan muy bien, no sé si ya hayan visto las memorias. No quise dar adentrarme mucho en el tema porque creo que es algo que, bueno, va a depender mucho de la aplicación que ustedes quieran utilizar y aparte es algo que creo que ya vieron en algunas materias anteriores. Pero bueno, ¿alguna duda con las memorias? Ok. Bueno, entonces vamos a regresar a nuestro diagrama de microcontroladores. Ya vimos que tenemos un procesador y este procesador va a estar muy relacionado en la arquitectura de acuerdo a la RAM. Y vamos a tener diferentes tipos de memoria, que después vamos a ver cómo se utilizan cada uno. Y vamos a ver los tipos de entrada y salida, que serían los buses. Entonces seguiríamos con qué son los buses y para qué nos sirven. Básicamente los buses son las líneas de conexión que van a conectar a un sistema con otro. Entonces son circuitos, podríamos decir que conexiones eléctricas que transportan información y nos van a poder ayudar a pasar
la información de lo que son las memorias a las unidades de procesamiento o de memorias a diferentes entradas de diferentes tipos de memoria. O tenemos buses de entrada y salida que nos van a ayudar a pasar los datos de las entradas a, perdón, a los dispositivos que tenemos dentro de nuestro microprocesador, microcontrolador, perdón, que pueden ser ya sea un convertidor digital, la memoria o ya la unidad de procesamiento. Ahorita vamos a ver diferentes tipos de buses que todos tienen una función principal, pero básicamente lo que hace es un medio para transmitir información de un dispositivo a otro. Dependiendo del ancho de este buses, vamos a poder ver qué tipo de microcontrolador usamos. Es decir, el número de buses que tengamos, perdón, el ancho del bus que tengamos nos va a decir de qué tamaño de bits es nuestro microcontrolador. Es decir, si tenemos un ancho de bus de 16 bits, vamos a tener un microcontrolador de 16 bits, que sería el ancho de la palabra que puede procesar. Entonces, vamos a poder procesar palabras de 8 bits, que es la cantidad de bits que nos puede pasar nuestro bus. Principalmente tenemos buses que son los de 8, de 16 y 32. Entonces, vamos a poder manejar estos anchos de palabra y va muy relacionado con la capacidad de procesamiento de cada elemento. Entonces, hacer más ancho el bus no quiere decir que con que pongamos más cables nos va a hacer más ancho la cantidad de palabra de nuestro microcontrolador, sino va muy relacionado a la cantidad de ancho del bus con la cantidad de datos que puede procesar nuestro microcontrolador dentro del microprocesador dentro del microcontrolador. Entonces, entre más grande tengamos el bus de entrada, más poderoso tiene que ser nuestro microprocesador dentro del microcontrolador. Esto parece trabalenguas, pero bueno, la unidad de procesamiento tiene que ser más grande. Entonces, en general vamos a poder dividir los buses en dos partes, que serían los buses internos y los buses externos. Los buses internos son los que, como les comentaba, están dentro del microprocesador y nos van a ayudar a transmitir los datos dentro de los elementos internos del microprocesador, como son dentro de las memorias con la unidad de procesamiento o alguno de estas herramientas que tiene el procesador para hacer algún procesamiento de datos contra nuestra unidad de procesamiento o algún sistema de control contra el procesador. Entonces, todos los componentes internos que están van a tener una conexión por un bus de tipo interno. El otro tipo de bus será el tipo externo, que sería al contrario, y nos va a ayudar a comunicar el microcontrolador con periféricos o con otros componentes externos al microprocesador. Aquí pues, sería donde entran los sensores, entonces todos los buses externos nos va a ayudar a comunicarnos con los sensores y con nuestros actuadores. Y también con algunos otros componentes que van a estar en el microcontrolador. Vamos a tener diferentes tipos, o otro tipo de clasificación de buses que es por el uso. Y entre estos va a ser la dirección en la que está el bus. Normalmente los buses tienen una dirección, entonces van a tener que ser de entrada o de salida. Vamos a llamar buses de entrada cuando la información vaya en dirección hacia adentro del microprocesador o en dirección hacia dentro del microcontrolador, y como bus de salida cuando vaya del microprocesador hacia afuera. Esto es importante porque la corriente no puede ir, bueno, varios buses no pueden tener corriente en dos direcciones.
solo puede ir en una. Entonces, la mayoría de veces tenemos que configurar cómo queremos el bus, si como entrada o salida. Hay casos muy específicos que pueden ser entrada y salida. Entonces, vamos a ver algunos cuando tengamos las aplicaciones donde podemos tener comunicación de entrada y salida. Pero en general tenemos que configurar que el bus sea de entrada o salida. Esto va a depender de hacia dónde va la corriente, si va hacia adentro o hacia afuera del microcontrolador. Ok, otro tipo de bus serían los tipos, si es un tipo de datos. Eh, también vamos a tener diferentes tipos de bus en donde tenemos, si los bus que estamos configurando son de datos, esto quiere decir que su entrada va a ser 0 o un 1, que se va a equivaler en un 0 voltaje o en, por ejemplo, 3.3 volts. Entonces vamos a tener señales cuadradas que nos van a estar enviando ceros, 0 y 3.3 volts. Entonces 0 equivaldría a 0 y 3.3 volts equivaldría a 1. Entonces vamos a tener diferentes tipos de voltaje. Ese sería un tipo bus de datos. Vamos a tener otros tipos de bus que son tipos de señales. Entonces podemos tener entradas de tipos de señales analógicas donde tenemos voltajes que van desde 0 hasta nuestro voltaje de alimentación que se llama, por ejemplo, 3.3 y podemos tener entradas en todos los voltajes. O también tenemos buses para reloj, en donde lo que vamos a tener van a ser pulsos de reloj, que serían trenes de pulsos cuadrados, donde lo que nos va a decir es el tiempo, nos va a dar tiempos. Entonces, estos tiempos nos van a ayudar a, a medir. Bueno, vamos a medir, bueno, vamos a ver eso un poco después, pues serían pulsos de reloj. Después vemos cómo funcionan estos pulsos. O pueden ser pulsos de ancho de pulso, donde nos ayuda a controlar los motores. Entonces vamos a tener señales cuadradas donde podemos modular qué tan largo queremos que sea el pulso. Entonces, vamos a tener diferentes buses dependiendo de los datos que queramos enviar. Entonces, podemos ser datos de palabras que son los bits, datos de señales eléctricas analógicas, datos de tiempo que son relojes o datos de anchos de pulso que son PWMs, que son anchos de pulso. ¿Cuáles existen y cuáles vamos a utilizar? Va a depender mucho del microcontrolador que vamos a utilizar o que elijamos. Dependiendo de las características de este microcontrolador, vamos a tener estos tipos de buses. Entonces, un poco más adelante vamos a ver la familia y vamos a ver que tienen diferentes herramientas para utilizarse. Ok. O el otro tipo de buses que tenemos son los buses de control, que nos van a ayudar a controlar lo que es el circuito integrado. Vamos a tener algunos buses que nos van a ayudar a habilitar o deshabilitar nuestro integrado. Vamos a poder ponerlo en modo lectura o modo escritura. Vamos a poder tener algunos buses que nos ayuden a generar interrupciones. Las interrupciones también las vamos a ver un poco después. Pero son buses que nos ayudan a tener que cuando tengamos un disparo, un 0, un 1, van a generar alguna acción dentro de nuestro microcontrolador o van a cambiar el modo de algún funcionamiento de nuestro microcontrolador. Eh, Vamos a ver también ejemplos un poco después. Todo esto lo vamos a tener, vamos a hacer algunas prácticas donde va a quedar un poco más claro, pero es importante que sepan que existen diferentes tipos de buses. Entonces, como buses vamos a poder definir lo que son buses internos y buses externos. Los buses internos son los que están dentro del microcontrolador. Esos no los podemos utilizar porque están dentro. Nos vamos a enfocar en utilizar los que son los buses externos, que serían todos
todos los pines dentro de nuestro microprocesador y, y cada uno tiene algunas de esas tareas. ¿Alguna duda con lo que son los buses? No, profe. Ok. Ok, finalmente vamos a llegar a lo que son los microcontroladores. Eh, Dentro de los microcontroladores vamos a tener diferentes marcas. Entonces, cada empresa genera un microcontrolador y cada una de ellos tiene diferentes familias, dependiendo de su aplicación. Entre los principales que tenemos es Admin, que es el que les comentaba, tiene una familia que se llama ABR. Tenemos a Freescale, que tiene estas familias. Después tenemos a Intel, tiene la CMC, National Semiconductor, tiene los COP8, Microchip, que tiene su familia de 10F, 12F, esto, y bueno, tiene ciertos números dependiendo de la cantidad que queramos usar. Tenemos a Philips, a Renesas, a Texas Instrument y a Cirlock. Asimismo, dentro de las empresas tenemos que tienen sus familias divididas en el tipo de bits que pueden manejar. Entonces tenemos las de 8 bits, es decir, que pueden hacer operaciones con 8 bits en paralelo. Tenemos las de 16 bits y tenemos las de 32 bits. Entonces, dependiendo de la cantidad de bits que queramos manejar, va a ser el tamaño y las posibilidades de procesamiento de cada microcontrolador. Entonces, por lo tanto, van a variar sus precios de acuerdo entre la cantidad de bits, teniendo como los de 8 bits serían los bits más sencillos, que sean un poco más baratos, y va a ir subiendo, teniendo aquí hasta los más caros, que son los de 32 bits. Eh, Creo que estos serían en general. Y pues va a depender de cada una de nuestras familias. De aquí creo que los más comunes son los de Microchip, son muy utilizados. Y después Atmel, que es el que les digo que está familiarizado con este Arduino. Texas tiene también su propia línea de procesadores y tiene sus tarjetas también para hacer aportes rápidos, pero creo que es un poco caro, entonces creo que no se utiliza. Y Freescale también tiene como una línea muy enfocada en automatización, pero también son caros, entonces. Creo que son los que conozco. De los que he trabajado con Teja, con Microchip y con Atmel. Son los que hemos programado. Bueno, eso sería más o menos la teoría con lo que podríamos empezar a ver. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que son las familias de microcontroladores, que son estos, son los de ABR.
No sé si se alcanzan a ver. Bueno, es como muy pequeña, como les decía, ya la compró Microchip, entonces vamos a tener una familia de ABRs y una familia de Microchip. Pero al principio eran dos diferentes marcas, por eso tenemos diferentes catálogos de microcontroladores. Vamos a tener una familia que se llama AT-Tiny, AT-Mega y ATX-Mega. ¿Qué es lo que cambia? Bueno, vamos a tener como sus características la cantidad de pines que tiene cada integrado, la capacidad de memoria flash, que sería el tipo de memoria. La memoria flash es un tipo de memoria EEPROM, entonces sería qué cantidad de datos puede guardar. Después tenemos la memoria, la memoria RAM, que sería una SRAM. Su voltaje de alimentación, entonces tenemos de las familias pequeñas van de 1.8 a 5.5 y algunos de las familias ya más grandes o más especializadas tienen de 1.6 a 3.6. Serían sus voltajes. Después sería la velocidad. Entonces tenemos megahertz, sería la velocidad de megahertz. Cada microcontrolador lleva conectado un oscilador. Entonces, este oscilador les va a dar la capacidad para hacer operaciones. Cada operación va a tomar un ciclo de reloj, es decir, cada suma va a tomar un ciclo de reloj, cada AND, cada OR, cada de estas operaciones básicas. Entonces, vamos a tener que, si tenemos un reloj de 12 Hz, de 12 MHz, vamos a poder hacer 12 millones de operaciones por segundo. Entonces tenemos aquí diferentes capacidades. Las familias pequeñas tienen 12 MHz y las familias grandes tienen hasta 32. Entonces podemos hacer 32 millones de operaciones por segundo. Esto, pues depende de qué aplicación queramos y cuántas operaciones queramos hacer. Si tenemos un sistema muy grande que necesita mucho procesamiento, necesitaremos uno de mayor capacidad. Si no, tendremos menor capacidad. Después tenemos algunas características que serían los convertidores analógico digital. ¿Cuántos tenemos? Si tenemos eh, en las familias pequeñas tenemos 10, en las familias grandes tenemos 12. Tenemos un número de canales. Ah, no, perdón. En el primero era la resolución en bits. Después era el número de canales. Entonces tenemos una resolución de 10 bits y 4 canales. Y este es 12 canales, 16 bits. Entonces, aquí lo que nos dice es que vamos a tener 12 bits para tener el rango de voltajes desde 0 hasta nuestro voltaje de alimentación. Supongamos que tenemos un voltaje de 5.5, vamos a tener 12 pasos perdón, 12 bits para dar el valor de nuestro voltaje de entrada. Entonces esto nos va a ayudar a convertir. Eh, Pueden tener ganancia, sensor de temperatura. Después tenemos la parte de los PWM, que es esto, les digo, de modulación de pulso. Después tenemos qué tan medible es su tiempo real. A ver, voy a hacer unas preguntas, porque no sé déjenme. Ok. Bueno, primero es que no se alcanza a ver.
Ok. Profe, dice mi compañera que si no nos la manda por WhatsApp mejor para verla bien nosotros. Ok. Creo que sí es mejor opción. Mm, a ver, denme un segundo. Ok, ya se las envié. Gracias. Muy bien, entonces como les digo, la primera columna va a ser el nombre de nuestro microcontrolador y la familia. Normalmente la familia viene al principio, que es la primera parte de su nombre y después sigue su matrícula. Entonces en este caso sería un AT-Tiny y después su matrícula. Después tenemos los AT-Mega y sus matrículas. AT-Tiny, AT-Mega, un ABR-DAC y después los ATX-Mega. Serían las tres familias que tiene este ABR. Después tenemos su número de pins empaquetado, su capacidad de memoria, su SRAM, su voltaje de alimentación y la frecuencia con la que se alimenta. Entonces, les digo, la velocidad de esta velocidad nos va a decir qué tan rápido puede hacer las operaciones. Puede hacer una operación por ciclo de reloj, entonces para cada ciclo tendríamos una suma, una AND o una OR. Una de estas funciones básicas. Después seguiríamos con lo que son, ellos le llaman inteligencia analógica, que serían los convertidores analógico-digital. Aquí lo que me quedé con la duda es que si recuerdan que son un convertidor analógico-digital. Sí, exacto. Lo que vamos a tener es una señal analógica y la vamos a convertir a una señal digital. Entonces, como recordamos, la señal analógica va a tener una infinidad de posibles valores. Lo que hace el convertidor analógico digital es que cada cierto tiempo toma una muestra y nos va a decir cuál es el valor de ese voltaje en cierto tiempo. Entonces, la resolución en bits nos va a decir eh, cuántas, eh, cuántas casillas puede ocupar ese convertidor analógico digital. Es decir, por ejemplo, si tuviéramos 8 bits, el número de convertidor analógico digital solo podría tener 255 valores. Entonces, todos los valores que tiene de 0 a 5 volts
los tenemos que dividir en estos 255 valores, vamos a tener esas posibilidades. Entonces, después tenemos el número de canales, que es cuántas señales podemos leer y si podemos compararlos. Hay algunos, bueno, estos microcontroladores tienen la ventaja de que puedes hacer operaciones entre las señales analógicas, que es lo que hacemos con los op-amps. Entonces puedes hacer una resta de estas señales. También puede darnos una ganancia, es decir, hacer la señal más grande o más pequeña. Puede hacer la operación inversa, que sería hacer un conversor digital analógico. Tenemos nuestra señal digital, le vamos dando valores y él va generando una señal analógica. Algunos tienen un sensor de temperatura y un voltaje de referencia interna. Es decir, que tenemos que decirle hasta el cero, si no toma el cero automáticamente y empieza a medir desde el cero hacia donde nosotros queramos medir. Y también tienes sensores de detector cuando cruza por cero. Es decir, si tenemos una señal analógica, bueno, una señal senoidal, y queremos ver cuándo pasa por un cero para medir su ciclo, tiene algunas herramientas. Vamos a hacer algunas prácticas de conversión analógico digital para que quede más claro esto, pero para que vayamos viendo qué es lo que puede hacer el microcontrolador. Después tiene una sección que se llama control de ondas, que es básicamente los PWM, que es un modulador de ancho de pulso. Lo que nos hace es que nos hace pulsos de diferentes anchos. Entonces, esto nos va a poder ayudar a generar diferentes tenores de pulso a diferentes frecuencias. ¿Alguien conoce los servomotores? ¿Sí? Los servomotores son motores que se controlan por el ancho de pulso, entonces dependiendo del ancho de pulso que les demos, nos va a dar cierto grado de posición. Con esta herramienta lo que hace es ya no nosotros preocuparnos por estar midiendo el tiempo, sino le damos alguna instrucción y él hace el ancho del pulso automáticamente para poder controlar este tipo de motores. Después tenemos la parte de tiempo real. ¿Alguien ha oído esto de tiempo real? Creo que lo usa mucho para vender algunos productos. Tenemos una función en tiempo real y nuestro sistema siempre funciona en tiempo real. Ok. El tiempo real nos va a definir que cada operación va a tomar el mismo tiempo que la operación anterior. Es decir, por ejemplo, si vamos en una... Por ejemplo, una autopista. Supongamos una autopista circular de estas de carreras y tenemos un auto que va girando. El tiempo que tarda en dar una vuelta es un segundo. Después da otra vuelta y tarda un segundo igual. Cuando tengamos un sistema en tiempo real, a las mismas acciones va a tener el mismo tiempo. Es decir, va a ser como un tiempo idealizado en donde siempre tarda la misma cantidad de tiempo. Si da una vuelta, tarda un tiempo, un segundo. Si da dos vueltas, tarda 2 segundos. Si da 3 vueltas, tarda 3 segundos. Si da 4 vueltas, tarda 4 segundos. Es decir, siempre tarda la misma cantidad de tiempo, sin importar cuántas veces lo haga. Estos son sistemas en tiempo real. Son muy complicados de obtener. Normalmente tenemos otra definición que son tiempo real flexible, entonces se utiliza mucho en robótica, porque en robótica los tiempos tienen que ser muy cronometrados, entonces tienen que ser exactos y vamos a buscar siempre tener el mismo tiempo para las mismas acciones.
Entonces, cuando tengamos un tiempo real, vamos a tener que tardar el mismo tiempo en hacer la misma acción. Estos microcontroladores tienen unos sistemas para medir ese tiempo real y ver qué tan eficiente es tu sistema para decir que es un tiempo real o no es un tiempo real. Entonces, lo que hace es tener como la medición y vamos a tener un sistema de tolerancia para decir que si es tiempo real o no es tiempo real. Las ventajas de los microcontroladores con las computadoras es de que los microcontroladores pueden tener un tiempo real más, pueden tener una tolerancia más cercana al tiempo real porque solo se dedican a hacer una sola rutina. Las computadoras muy difícilmente tienen tiempo real porque hacen una segmentación eh, en sus tiempos de procesamiento. Entonces empiezan a meter un hilo, después se cambian a otra tarea y empiezan a meter otra tarea y empiezan a meter otro hilo. Entonces ya no podemos tener un tiempo real porque está organizando y haciendo diferentes tareas en diferentes tiempos. Entonces esto rompe el tiempo real y hace que la computadora como tal no pueda tener un tiempo real específico. Sin embargo, los microcontroladores, como solo están haciendo una tarea, solo se dedican a hacer esa tarea y no tienen un procesamiento de hilos o un procesamiento de diferentes procesos. Eso nos ayuda a tener una ventaja en tiempo real. La segunda, tienen algunas herramientas para hacer análisis lógico-matemático, como les dije. Si tenemos esta arquitectura RISC, tenemos funciones muy básicas. Entonces, tenemos que formar todas estas funciones desde lo básico. Entonces, estos microcontroladores tienen algunas librerías que ya están dentro de sus integrados para poder hacer estas operaciones. Esto sería una combinación de lo que son RISC con CIS, porque estas operaciones serían operaciones CIS, que son operaciones más complejas, pero bueno, es una de las flexibles, de las arquitecturas flexibles que tenemos en los microcontroladores. Después tenemos un monitoreo de seguridad, que son algunas banderas que nos va a levantar. Esto lo vamos a ver un poco más adelante, que es cuando se desborda nuestra pila de tareas, o cuando tenemos un sobrevoltaje, o cuando la memoria está llena. Esto lo vamos a ver en algunos programas adelante. Después tenemos las comunicaciones, que son la forma de comunicarnos con algunos sensores exteriores. Cuando vimos sensores, vimos que teníamos diferentes tipos de comunicación y teníamos sensores analógicos y sensores digitales. Entre los sensores digitales vamos a de comunicaciones. Principalmente tendremos la comunicación I cuadrada C y SPI, que son los que se usan para los sensores. Entonces, estos serían buses para transmitir datos, que sean enviar y recibir información. También tendremos como los tradicionales, que son los de USRT, que serían puerto serial, y los USB, que son para conectarse principalmente por computadora. Yo creo que el serial también se usa para algunos sensores, perdón. Y RICOM y sería el número. Estos no me suenan, pero bueno, ahorita los vamos a ver. Vamos a ir revisando uno por uno después. Y algunos microcontroladores tienen como usos ya específicos, que son como conexiones con pantallas touch o LCDs. Entonces también se agregan esas librerías a estos microcontroladores, que sería parte de este modelo CIS que les digo, donde meten rutinas ya más complejas. Y bueno, tienen algunos sistemas de flexibilidad donde podemos tener modos para que no consuma energía, modos para ahorrar energía, modos en donde solo se despiertan cuando tenemos es decir, si pasa alguna, los buffers estos de control que les digo, si hay algún evento en esos buffers, se despiertan y generan alguna función. O en los canales DME también son son algunos pines que nos ayudan a despertar o a hacer algunas funciones en nuestro microcontrolador. Y bueno, las interfaces de bus externos, que son
estos buffers que estábamos viendo después. Esto también los vamos a ir viendo. Voy a copiar uno de estos. Bueno, ¿alguna duda con las características de las familias de microcontroladores? Y como les digo, cada compañía va a tener sus familias. Este es Texas, tiene su línea de procesadores y, bueno, aquí tiene sus familias. Él tiene una familia que se llama C200, la familia Hércules, la familia MSP 400 y, bueno, entre otros. Y tiene una línea, ellos tienen una línea especial para microcontroladores con sistemas inalámbricos. Entonces, creo que una de sus ventajas que está vendiendo es que puedes tener un microcontrolador donde ya tiene integrado tu parte de Wi-Fi con tu parte de microcontroladores. Entonces, ya tiene todo integrado y es más sencillo la conexión. Eh, Creo que sería todo. Como mención, solo así como dato curioso, algunos, bueno, por ejemplo, Texas tiene una línea que se llama DSPs, que son microcontroladores especializados en procesar señales. Entonces son procesadores digitales de señales. Son básicamente microcontroladores, pero tienen una capacidad más alta y se enfocan principalmente en procesar señales, que son como video, fotografías, algunas señales analógicas o algunas señales ya más potentes. Igual que los sensores, los microcontroladores también van a tener una hoja de datos, donde nos va a decir todas sus características y la forma en la que lo usamos. Si vemos, esta sería la hoja de datos del ATM8. Son un poco extensas porque tenemos varias propiedades que revisar. Esta tiene 331 páginas. Nos dice su arquitectura, su familia, su arquitectura, los tipos de memoria que tienen, los periféricos, eh, algunas características de los microcontroladores, sus empaquetados, sus voltajes de alimentación, eh, bueno, entre otros. Este sería un circuito de un microcontrolador. Tenemos varios tipos de empaquetado, entonces tenemos los tip, que son estos con patitas. Tenemos los cuadrados con las patitas más cortas o patitas adentro. Tenemos algunos diagramas de cómo están sus configuraciones. Y bueno, nos dice mucho de cómo está su arquitectura que tenemos. Por ejemplo, su ALU,
algunas memorias de ROM, sus líneas de entrada. Y como les digo, todos se manejan por palabras y registros. Entonces tenemos registros, en este caso es un registro de 8 bits. Entonces todas las palabras que tengamos van a estar dirigidas a 8 bits. Y tenemos los ejemplos de código que le comentaba. Tenemos lo que es el lenguaje ensamblador, que tenemos estas palabras clave de funciones muy limitadas y las funciones en código C. Bueno, son los registros que vamos a configurar. Déjenme ver si este último tiene. No recuerdo si tenía. Ok, sí, aquí están todas el set de instrucciones que les comentaba. Entonces, todas estas son para lo que son ensambladores, bueno, el lenguaje ensamblador, y son las posibles operaciones que podemos hacer. Entonces, tenemos ciertas banderas, tenemos poder mover memorias, tenemos que cargar aquí la memoria de cierta dirección a cierta dirección y poder hacer alguna operación o modificar algún registro, etcétera. Aquí tiene la operación de cada registro. Para usar cada herramienta vamos a tener que que configurar cada uno de estos registros. Por ejemplo, si queremos usar un puerto, vamos a tener que configurar si queremos un puerto de entrada o un puerto de salida. O si queremos usar un convertidor analógico digital. O bueno, dependiendo de lo que queramos usar, tiene un registro que tenemos que modificar. Pero esto lo vamos a ver un poco cuando veamos alguna programación. Vienen también sus hojas de sus curvas de nivel de cada una de sus características. Y bueno, ya dependiendo de lo que queramos hacer, vamos a tener que seguir revisando esta hoja de datos. Sí, exacto. Cada microcontrolador trabaja con ensamblador. Bueno, de la compañía principalmente. Cada microcontrolador va a tener su set de instrucciones dependiendo de su compañía. Es decir, ADMET va a utilizar un código de una lista de instrucciones. Microchip va a tener otra lista de instrucciones. Texas tiene otra lista de instrucciones. Entonces, dependiendo de nuestra compañía, vamos a tener diferentes tipos de listas de instrucciones. Entonces, aunque todos son ensamblador, cada uno tiene su forma de programar. De hecho, fue una de las ventajas que trajo el usar estos lenguajes de programación en C, donde ya no te tenías que preocupar por
el set de instrucciones de cada compañía, sino podías aprender más rápido. Si ya sabías C, ya nada más tenías que adaptarte a los registros de cada compañía. Entonces ya no tenías que aprender la lista de sets de instrucciones, sino solo tenías que aprender a manejar los registros. También vamos a ver que bueno, lo estoy pensando, porque cada compañía, bueno, cada microcontrolador tiene un set de registros que tenemos que modificar. Entonces, tenemos que empezar a ver qué registro que tenemos que modificar para utilizar unas de sus herramientas. Es decir, si queremos utilizar un puerto completo de analógico digital, tenemos que modificar los registros para poder activarlo y darle una programación de cómo se va a utilizar. O si queremos utilizar un puerto, vamos a tener que configurar si es de entrada o de salida, vamos a tener que modificar estos registros. Les estoy diciendo que veremos porque estaba pensando en hacer una práctica directa con lo que sería el IT de lo que es un microcontrolador admin o pasarnos directo a Arduino. Pero no sé qué tanto valga la pena. Bueno, lo voy a pensar, o no sé si ustedes qué opinen. Hacer una práctica sencilla de, no sé, aprender un LED usando ensamblador para que vean la diferencia y después hacer el mismo programa usando un lenguaje. Y esto lo simulamos. Realmente la ventaja que tenemos es que lo podemos simular y no tendríamos que tener todo el equipo de programación de programador de microcontroladores eh, para tener que hacer la prueba. Entonces solo serviría bueno, sería una práctica interesante para ver cómo se hacía antes o cómo se hace ahora y ver cuáles son las ventajas que tiene Arduino con respecto a otros sistemas y también qué ventajas tienen los otros sistemas con respecto a Arduino. Ok, entonces, ok, sí, lo que les preguntaba es que si les parecería bien hacer en la práctica un caso donde tengamos un programa para aprender un LED, bueno, supongamos, vamos a decir que es para hacer aprender un LED y lo programamos con ensamblador y después hacer el mismo programa ensamblándolo, perdón, programándolo con Arduino para ver la diferencia entre los códigos.
Ok, entonces, ¿tienen alguna duda sobre esto de microcontroladores? Les voy a enviar la hoja de datos. No es necesario que la lean, igual nada más para que la revisen. Bueno, no es necesario que la lean toda, solo para que la vayan revisando y vamos a ir trabajando y vamos a ir viendo lo que dice la hoja de datos y cómo se hace la programación para que la vayan, vamos a ir trabajando. O sea, todos los temas que vamos viendo de aquí en adelante van a estar basados en la hoja de datos del microcontrolador. Entonces, la van a tener que ocupar. Entonces, para que se vayan más o menos familiarizando con lo que trae dentro de la hoja de datos. Ok, también les voy a enviar la página de Arduino donde vienen qué microcontroladores usan con respecto a sus modelos de tableta. Entonces, todos tienen enlazado uno. Sinceramente, no he pensado la aplicación final de la práctica. Estaba pensando que como podemos simular, nos podríamos enfocar más en lo que es programación, hacer programas más complejos. No sé, estaba pensando, por ejemplo, videojuegos, programar alguno de estos videojuegos, y en vez de centrarnos en lo que son circuitos. Porque, bueno, la ventaja que tenemos es de que si no hacemos los circuitos, nos ahorramos un poco de tiempo de estrés de los circuitos, de los cortos y las fallas, y estas fallas eléctricas que nos generan. Pero, ustedes, no sé, ustedes tengan alguna aplicación pensada o algo que les interese. Tenía esta aplicación de juegos y la otra era, mm, ay, perdón, se me olvidó. Tú que ya se les había dicho, pero no recuerdo bien. Es que había pensado tres, había pensado en los videojuegos, una de robots, que sería ser seguidores de línea o alguna de estos tipos. Eh, Podría ser domótica, pero domótica es, podríamos buscar algo interesante como domótica. Ok. Bueno, si alguien tiene alguna sugerencia, también la podemos discutir. Se quedaría domótica. Yo estaba pensando en videojuegos. ¿Cómo videojuegos? No sé si alguien llegó a jugar Tetris. Bueno, o estos jueguitos de la serpiente. Este, hacer de esos tipos de videojuegos, pero manejados con sensores. Entonces, de los primeros videojuegos que se fabricaron, lo que hacían es usar potenciómetros para moverlo y poder hacer el juego. Entonces, usar estos tipos de sensores para hacer de los controles y meter toda la lógica en el microcontrolador, que sería la parte de programación que les digo que sería centrarnos mucho en esa parte, y después hacer las visualizaciones en algún display, que sería un display sencillo. La idea no sería tener un display
textos grandes táctiles multicolores, sino displays de cuadritos o hexadecimales o matriz de LED. La idea es como manejar mucho la lógica. Que creo que, bueno, como opinión personal, creo que los programadores deberían manejar mucho esa lógica de programación y esa búsqueda de secuencias lógicas, más que un poco de electrónica, porque creo que ustedes no están muy enfocados en electrónica. Entonces, si bien les será útil en algún momento, no será como lo principal que tienen que aprender. Ok. También el tema va a ser como enfocado, ir enfocando las prácticas en ese tipo de tema. Entonces, por eso quería poner un tema en general para poder ir construyendo algo con las diferentes prácticas e ir construyendo algo más complicado. Esto no significa que no puedan hacer otro tipo de aplicaciones. Entonces, la idea es que aprendan a usar todas las herramientas que tienen los microcontroladores para poder hacer lo que ustedes quieran. Entonces, no crean que si escogemos videojuegos, solo van a poder hacer videojuegos. O si elegimos domótica, solo pueden hacer domótica. Entonces, solo sería a qué se van a enfocar las prácticas. Ok, pues bueno, si sería todo. Si alguien tiene alguna duda o comentario, si no, mañana empezaríamos y toca empezaremos con prender y apagar un LED, que sería lo más fácil. Ah, las calificaciones. Mm, les mandé el temario, bueno, al principio del temario, en la parte de calificaciones se supone que para este, no sé cómo le llaman, parcial, bueno, esta sección, tenemos solo hasta el primer tema, que sería lo que sería exposiciones. Entonces, la calificación de este parcial sería la calificación de las exposiciones que tienen. Mm, ya las tengo en el track room, pero no sé si tengo que dar a enviar para que las vean ustedes.
Ok, envié las tres primeras. No, perdón por mostrar sus datos. Pero tengo, bueno, tengo dos personas que no han subido su presentación. Si la pueden subir, ahorita les mando el mensaje. Bueno, sí, se los mando por correo. Bueno, mejor lo subo al grupo porque no sé cuáles son sus números de cada uno, entonces querían verse en privado, pero no tengo sus números. Pero son dos personas que no han subido sus presentaciones. Si la pueden subir, por favor, porque en dado caso que nos lleguen a pedir alguna este, evidencia, vamos a poner sus presentaciones como evidencia. Entonces, necesitaría que la subieran. Pero fuera de eso, fuera de ellos dos, creo que ya todos tienen calificación y ahorita se las envío. Profe, ¿esa calificación que nos mandó ya es final o no es del parcial? Sí, sería de parcial. Ok. Sí, las prácticas que enviaron van a seguir para el siguiente parcial. O bueno, a ver, tengo una propuesta en estas partes. ¿Les parece que la calificación de las dos prácticas que tenemos pendientes sean para evaluar el tema de AURES? Y quitamos el video. Ok, es que en el temario que les mandé viene para evaluar. Déjenme les comparto pantalla. Cuando iniciamos el curso les mandé que es el temario, donde vienen cada uno de los temas y la forma de evaluación. Entonces, en la primera tenemos evaluación diagnóstica, que vale el 0%, y la presentación interactiva, que vale el 100%, que sería lo que estamos evaluando en el primer parcial. Después tenemos actuadores y tenemos como calificación un video. Mm, Y después tenemos en tercero, que sería una tabla de conceptos.
en este, que es el tema de microcontroladores. Después tenemos programas de microcontroladores y tenemos perdón, glosario y prácticas. Y ya finalmente tenemos programación de microcontroladores y, y son prácticas 100%. Entonces, eh, estos programas son los que hace la academia. Ellos son los que dicen cómo se va a evaluar cada semestre y cada materia. Pero sinceramente no entendí muy bien a qué se refieren con hacer un video. No sé si tenían que hacer un video y explicarlo como una exposición o algo así. Entonces, les propongo que cambiemos este video por las prácticas que tenemos de lo que son actuadores, bueno, que eran actuadores y de algunos de sensores. Y ya no tienen que hacer un video. O ustedes quieren hacer un video, también. Es lo que está en las... Sí, el segundo parcial. Ok, entonces cambiamos video por prácticas. No, perdón, al revés, prácticas por video. Y, pero estas serían evaluadas para el segundo departamental, para segundo parcial, perdón. Y para el primer parcial quedaría su calificación de lo que es la exposición. Sí, ahorita ya se las envió todas. Es que tenía dudas si cuando enviaba una tenía que, se enviaba que estaba, como que estaba mal la tarea o no, pero ya vi que no. Y también se me hizo raro que tuviera que cambiar una por una. Ok, ¿alguna otra duda, comentario? Pues bueno, entonces nos veríamos mañana y sería todo por hoy. Muchas gracias a todos. Ah, esperen, déjenme tomo la lista. Ok, listo, ya, muchas gracias. Nos vemos mañana. Gracias, profe, hasta mañana. Hasta mañana.